Ok, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro seminario web que se llama Navegando los reembolsos de AIPA. Mi nombre es Mónica Fanelli, Manager de Marketing Engagement para DHL Express Americas. Y antes de comenzar y presentar a nuestros ponentes del día, brevemente algunos puntos de logística. Este seminario está siendo grabado y va a ser enviado luego del evento en vivo a todas las personas que han sido registradas. En cuanto a preguntas y respuestas, tenemos una agenda bastante completa hoy con muchísima información, pero hemos reservado algo de tiempo al final para preguntas. Por favor, le invitamos a colocar sus preguntas en cualquier momento a través del panel que dice Q&A en esta presentación. Si no logramos responder en vivo, vamos a hacer seguimiento posterior y compartirlo junto con la presentación. Igualmente tenemos subtítulos en portugués para quienes necesiten traducción. Pueden colocar la parte de captions en portugués y van a estar disponibles para ustedes. Hoy contamos con un excelente panel de ponentes. Tenemos a María Fernanda Font, vicepresidente o vice president de Customs Compliance and Regulatory Affairs para DHL Express Américas, y Osvaldo Bermeo, que es Customs Customer Support para DHL Express de Estados Unidos. Antes de comenzar, voy a dar un breve disclaimer legal. Si bien se ha hecho todo lo posible para garantizar que la información presentada hoy sea precisa y confiable, todo el contenido se proporciona tal cual sin garantías expresas ni implícitas. DHL Express y sus entidades afiliadas no serán responsables por decisiones tomadas o acciones realizadas con base a esta información ni por daños resultantes. Sin más ahora, me da placer presentar a nuestra primera ponente, María Fernanda Font. Ok, Mónica, muchas gracias. Buenas tardes. Encantada de estar con ustedes acá y poder compartir y dar este panel aquí junto con mi colega Osvaldo. Así que muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar. Les digo que nosotros tenemos estos slides en el idioma inglés, pero nosotros vamos a estar hablándoles a ustedes en español. Las preguntas las pueden hacer en español. Y bueno, no se preocupen que de verdad todo el material que está en las diapositivas que estamos presentando lo vamos a hablar, así que lo van a entender por Osvaldo y por mí directamente en el idioma castellano, ¿ok? Así que bueno, empezamos. Como ven, tenemos una agenda en donde vamos a ver un poquitico la historia de estos aranceles a IPA y cómo llegamos a donde estamos. Vamos a ver las fases, porque no todo entra en la primera fase que tiene hoy la posibilidad de hacer reclamos. Entonces vamos a ver la primera fase que puede hacer los reclamos hoy en día. Después vamos a ver unos escenarios que les van a dar a ustedes la explicación de quién puede hacer los reclamos y cómo se pueden hacer. Eso se los vamos a explicar de una manera más didáctica, con escenarios para que les quede bien claro. Y digamos que lo más importante es que hemos elegido nuestras preguntas más frecuentes, las preguntas que más nos han hecho, y lo que hemos hecho es simplemente agruparlas y las vamos a estar contestando, y creemos que esta es la mejor manera pues de contestar las preguntas de ustedes. Luego, de todas maneras, tenemos una sección para preguntas y respuestas, pero es nuestra experiencia y asumo que la mayoría de preguntas van a estar, ya vamos a estar respondiéndolas con la sección número 4 de preguntas y respuestas. De todas maneras, como explicó Mónica, vamos a tener al final un tiempo, así que si tienen alguna pregunta, no la hacen, yo las voy leyendo, y en la medida en que vamos avanzando en el webinar y al final, pues vamos a contestar la mayoría, pues lo que más podamos con el tiempo que tenemos, ¿ok? Así que sin más, de nuevo, gracias, y nos vamos, Osvaldo, con esto. Un poquitico del background y los antecedentes de dónde estamos. El 20 de febrero de este año, la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró este tipo de aranceles, recuerden que son los AIPA, por sus siglas en inglés, los declararon ilegales. Básicamente la Corte dijo que el presidente de Estados Unidos había excedido sus poderes, no tenía la autoridad suficiente para promulgar estos aranceles que promulgó. Así que ordena, o por lo menos dice que son ilegales. Después de este día del 20 de febrero, las aduanas americanas, la oficina de CBP, que es Customs and Border Protection, ellos el día 24 de febrero pararon
de recolectar estos aranceles. ¿Ok? Entonces ahí se paró. Y otra corte de Estados Unidos, que es la CIT, que es el Court of International Trade, por sus siglas en inglés, le ordenó a CBP, a la aduana, hacer el reembolso de todos estos aranceles. Le dio un tiempo, en ese momento fueron 45 días, y lo que hizo CBP fue trabajar en un sistema e implementarlo, y le dio ya implementación, lo puso a funcionar el día 20 de abril. Así que desde la orden primaria, desde el 20 de febrero hasta donde ya CBP estaba listo para aceptar los reclamos y empezar a devolver el dinero que se había facturado, pues, o cobrado por todos estos aranceles, fue al 20 de abril, ¿ok? Como dato, les queremos compartir que desde ayer nosotros empezamos ya a recibir ciertos reembolsos sobre reclamos que ya se hicieron y se presentaron el día 20 de abril. El sistema que estableció CBP es un sistema electrónico que se llama, por sus siglas en inglés, CAPE, que lo pueden leer ahí en la diapositiva, es el Consolidated Administrative and Processing of Entries. Es un sistema de procesamiento de estas declaraciones consolidadas, y así vamos a estarnos refiriendo a lo largo de esta presentación como CAPE, que es el sistema que ellos tienen para hacer el reembolso, ¿ok? Eso, a grosso modo, es como la historia que nos trae hasta el momento en donde estamos ahora, ¿ok? Les vamos a explicar de qué se trata esta fase, o sea, quién puede entrar a pedir estos reclamos, ¿ok? Bueno, como les expliqué, está el sistema de CAPE, ¿ok? A la izquierda pueden ver un poco los 4 módulos que tiene este sistema. De nuevo, es un sistema de CBP, es un sistema electrónico y tiene básicamente 4 módulos. El primero es la parte, el portal de entrada en donde se van a recolectar los reclamos. Entonces el reclamo se hace en línea y ahí se recolecta. Una vez que los acepta el sistema, que los acepta CBP, entra a un procesamiento o a una fila. A la tarifa, al arancel IPA, y se lo quita. Es decir, para nosotros para después poder determinar exactamente qué es lo que le está quitando. Esto es importante porque hay otros aranceles que se pagan y que se pagaron, estos no se los quitan, o sea, esto no se reembolsa, ¿verdad? Son solo los IPA. Una vez que esto pasa, entran todos estos reclamos a una fila para ser reliquidados o, digamos que cerrados, que esto es como normal dentro de un proceso de una declaración aduanera, que tiene una vida hasta donde termina, y ahí donde termina, digamos que se cierra el proceso de esa declaración. Y una vez cerrado, va a proceder CBP a hacer el reembolso. CBP va a reembolsar el dinero que se cobró por el arancel más intereses. Y CBP ya comunicó que espera desde el primer día que se hizo el reclamo, que como les acabo de comentar, fue el 20 de abril que se abrieron las puertas al sistema, espera que dentro de los 90 días, como mucho, pueda diligenciar y estar listo para hacer los reembolsos, ¿ok? Eso es cómo funciona CAPE, esos son los módulos y los tiempos. Ahora a la derecha, algo muy importante es qué entra, es decir, qué entra dentro de la fase número 1. Lo que entra es, las declaraciones en Estados Unidos son formales o informales. La mayoría de las formales son por alto valor, arriba de $2,500. Las informales, de manera general, son de bajo valor, menos de $2,500, ¿verdad? Las formales que entran, acuérdense que IPA se cobró desde el 4 de febrero hasta del 2025 hasta el 24 de febrero del 2026, prácticamente un año. Lo que entra en la fase 1 es casi todo, excepto más o menos el primer mes, mes y medio, ¿ok? Eso es porque esos casos más viejos ya habían caducado en el sistema, es decir, ya se había hecho lo que se llama en Estados Unidos el liquidation, que es el cierre de la declaración. Esto no quiere decir que estos primeros declaraciones de aquel primer mes y medio
se quedaron sin el reembolso. Esto lo único que quiere decir es que no entran en la fase primera. ¿Ok? CBP no se ha pronunciado todavía de cuándo o cómo va a funcionar una segunda fase o una tercera, es decir, fases posteriores, no nos ha comunicado aún, así que por lo tanto hay que esperar. Pero para ustedes es importante tener en cuenta que esa fase primera de envíos formales solamente incluye básicamente lo que se declaró a partir, si agarramos el 20 de abril como el primer día que se abrió el sistema, de marzo 22, todas las declaraciones que se entraron o que se declararon a partir del 22 de marzo en adelante hasta el 24 de febrero, que fue el último día que se cobraron las AIPA. ¿Ok? Para informales, como les acabo de explicar, informales son las entradas de bajo valor, de menos de 2.500, es el opuesto de todo básicamente el año larguito en donde se cobraron las AIPA, es al revés. Prácticamente casi todo el año quedó para la fase número 2 y simplemente el último mes, básicamente el último mes de febrero, eso es lo único que entra bajo la fase primaria y luego todo el resto de casos hay que esperar a que CBP se pronuncie para la fase número 2, ¿ok? Como les digo, les repito, no tenemos información de futuras fases, pero CBP sí ha declarado que está obviamente notificado de que va a reembolsar el dinero de todo, simplemente se toma más tiempo para poder definir cómo van a procesar las otras fases, ¿ok? Yo les acabo de dar a ustedes como un gran resumen de cómo llegamos acá, cómo funciona el sistema de CAPE, sus módulos y las fases, qué entra y qué no entra, ¿ok? Ahora creo que nos movemos a la parte más importante de esto, que nos movemos a la parte más importante y es, vamos a entender quién puede hacer esos reclamos y cómo se hacen esos reclamos. Y eso lo vamos a hacer explicando algunos escenarios que para eso le doy la bienvenida, le agradezco y le doy la palabra a mi colega Osvaldo que nos va a llevar por esos escenarios, ¿ok? Así que toma la palabra, Osvaldo. Claro que sí. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes. Vamos a hablar acerca de varios escenarios que creo son bien importantes para tener un buen entendimiento. Mónica, ¿puedo hacer un audio check? Porque yo no estoy escuchando a Osvaldo. ¿Tú me puedes decir? Sí, yo te escucho, Osvaldo. Vamos a ver aquí. Yo escucho, vamos a ver si alguien en la audiencia, si no, lo pueden poner en el Q&A, pero yo te escucho bien. Sí. Hola. Sí, yo escucho a Osvaldo. Claro que sí. Bueno, pues un placer estar aquí con todos ustedes. Creo que es bastante importante, ¿verdad? Para tener un buen entendimiento de este proceso, ¿verdad? De reembolso, entender varios escenarios que son bien importantes. El primer escenario del cual voy a estar hablando es cuando DHL actúa como el importador en récord aquí en los Estados Unidos. Próximo slide, por favor, Mónica. Entonces, este escenario número 1 es cuando DHL actúa como el importador en récord aquí en los Estados Unidos. Y esta es una de las maneras en las cuales DHL como Expreso Courier se distingue bastante de cualquier otro tipo de transportación, porque aquí DHL como Courier pues puede actuar como importador en récord hasta cierto valor de la mercancía. Este escenario sí va a aplicar mucho para la mayor parte de los envíos pues, de lo que le llamamos nosotros de bajo valor y también en muchos envíos formales para muchos clientes acá en los Estados Unidos. Entonces, la ventaja para los clientes de este escenario número 1, cuando DHL actuó como el importador en récord, es que DHL ya tomó acción automáticamente. Y nosotros acá en DHL presentamos todas las entradas elegibles de la fase 1 directamente a la aduana de los Estados Unidos. Entonces nosotros lo que hicimos fue, el paso número 1 fue determinar cuáles eran esas entradas en las cuales DHL fue el importador en récord y cuáles de esas entradas iban a ser aceptadas por el gobierno de los Estados Unidos en esta fase número 1. Y eso fue alrededor de 350
350 o 350,000 entradas que fueron elegidas para esta fase número 1 por el gobierno de los Estados Unidos. Esas entradas, ese request para reembolso ya se hizo. Y gracias a Dios, pues se han ido, como dijo mi colega María Fernanda, ya han habido noticias sobre el estatus de estas liquidaciones, ¿verdad? De estos reembolsos que ya hemos empezado a ver, que esos reembolsos pues, han empezado a entrar acá a DHL. El segundo paso en este escenario es que a la vez DHL hace la requisición a los Estados Unidos para esos reembolsos, la aduana de los Estados Unidos pues va a revisar, ¿verdad? Que toda la información esté completa y que todo cuadre. Para ello, entonces, aprobar el reembolso de estas entradas de aduana. Ya el paso número 3 ya sería cuando la aduana de los Estados Unidos pues ya reembolse el dinero directamente a DHL. ¿Y por qué la aduana le va a devolver este dinero a DHL? Bueno, porque DHL en este caso actuó como el importador en récord. So, la aduana nos va a dar el dinero a nosotros acá en los Estados Unidos y cuando nos lleguen todos esos reembolsos, DHL acá en los Estados Unidos pues va a pasar por un proceso de reconciliación, ¿verdad? Y entre el momento en que DHL sometió el refund a los Estados Unidos hasta que DHL recibe esos reembolsos, puede pasar hasta 90 días, más o menos es lo que estamos viendo. Se puede tardar más, se puede tardar menos, es que todo depende. Pero en general van a ser alrededor de unos 90 días. Now, después de esos 90 días, cuando recibamos todos los reembolsos, pues nosotros lo que vamos a hacer acá en los Estados Unidos es que vamos a reconciliar y vamos a buscar, porque tenemos récord de todo eso, quién fue el que hizo los pagos de esos impuestos acá de DHL. Y entonces nosotros lo que vamos a hacer en ese momento, cuando reconciliemos eso, que puede tardar alrededor de otros 90 días adicionales, pues ahí vamos a estar entonces empezando a devolver ese dinero a los consignatarios acá en los Estados Unidos o las personas que hicieron o las entidades que hicieron esos pagos a DHL. So, ese sería más o menos, se tardaría como alrededor de unos 180 días en todo ese proceso de mandar el requisite a Customs y que recibamos el dinero y lo podamos reconciliar para identificar quiénes fueron las personas que hicieron esos pagos, ¿verdad? Entonces se le va a devolver el impuesto de IEPA y se le va a devolver el interés que fue acumulado durante ese tiempo y determinado por el gobierno de los Estados Unidos. So, como le estaba comentando mi colega, alrededor de unas 300,000 entradas fueron sometidas bajo este escenario y ya hay alrededor de 100,000 que ya han recibido algún tipo de estatus por la aduana de los Estados Unidos. So, el mensaje más claro que quiero dar en este escenario número 1 es que si DHL fue el importador en récord, pues esto es automático. Ustedes no se tienen que preocupar porque DHL se tomó el tiempo de someter todo, recibir, ¿verdad? Va a recibir esos reembolsos de parte del gobierno y vamos a determinar quién fue el que hizo el pago para devolverle ese dinero más el interés. So, esta parte es automática. Vamos para el segundo escenario. No, el segundo escenario es cuando DHL actúa como broker, pero el cliente es el importador en registro aquí en los Estados Unidos. Y este es un escenario bien importante para muchos importadores que son más grandes, ¿verdad? Y hacen bastante volumen. So, aquí el cliente fue el importador en récord, ¿verdad? Ese cliente tiene un número de IRS acá en los Estados Unidos o una empresa foránea con un número de importador aquí en los Estados Unidos y tienen un poder con DHL para que DHL actúe como su broker y lo represente con la aduana. En este caso,
DHL no puede presentar automáticamente el reclamo del reembolso sin su autorización. Esa parte es bien importante. Nosotros nunca vamos a hacer un reclamo para reembolso por un importador en récord sin tener su autorización primero. Esa parte es bien importante porque nosotros inclusive tenemos una manera de que ustedes, si actuaron como importadores, ustedes puedan pedirle a DHL que haga ese reclamo por ustedes. O tenemos un portal en midhl.com que ustedes pueden usar para hacer ese pedido a DHL. Esa parte es bien importante. Ahora, cuando ustedes hacen esa solicitud a DHL bajo ese portal en la web, nosotros vamos a recibir eso y vamos a determinar quién realmente fue el importador en récord. Hay veces que se puede equivocar el cliente, ¿verdad? Y no se da cuenta si ellos fueron el importador o si DHL fue el importador. Nosotros vamos a estar determinando y vamos a estar mirando quién fue. Vamos a estar determinando si la entrada pagó a IEPA, porque es el arancel que se va a estar pidiendo el reembolso, solamente la IEPA. Y que la entrada esté dentro del alcance de la fase número 1, como ya mi colega María Fernanda, ¿verdad?, le había dicho. Solamente hay un grupo de entrada que se puede someter dentro de esta fase número 1 de reembolsos. Si todo es válido, DHL entonces crea el archivo y hacemos sometemos, ¿verdad?, toda esa entrada a Customs, y en ese caso, ustedes, el cliente que actuó como el importador en récord, va a recibir el dinero directamente de la aduana de los Estados Unidos. Entonces, esta parte es bien importante que tengamos un buen entendimiento. ¿Por qué? Porque cuando el cliente actuó como el importador en récord y DHL solamente actuó como el broker, el dinero, el reembolso de los aranceles más el interés acumulado va a ir directamente al importador en récord, no a DHL. Entonces, esta parte es bien importante porque el importador tiene que asegurarse de tener una cuenta con ACE acá en los Estados Unidos. ¿Y qué es ACE? ACE es el portal de la aduana de los Estados Unidos, donde la aduana de los Estados Unidos hace todo el clareo de todas las mercancías que entran acá a los Estados Unidos. Crear una cuenta en ese sistema de ACE para el importador es de suma importancia, porque el dinero va a ser directamente mandado a ustedes, el importador. No, también tiene que tener una cuenta de banco también pegada a esa cuenta de ACE, para que el gobierno de los Estados Unidos le pueda hacer ese reembolso a ustedes directamente. En este caso, en el cual el cliente fue el importador en récord y DHL fue el broker, si ustedes nos piden a nosotros hacemos, le pedimos el reembolso al gobierno de los Estados Unidos, pero tenemos que asegurarnos de que ustedes tengan esa cuenta en ACE y tengan una cuenta de banco pegada a esa cuenta de ACE. ¿Por qué? Porque nosotros le pedimos al gobierno el reembolso, pero el gobierno solamente le va a dar el reembolso directamente al importador. Esa parte es súper importante. Si el importador no tiene la cuenta de ACE y no tiene una cuenta de banco, no vamos a poder hacer o someter ese pedido al gobierno de los Estados Unidos para reembolsos. Esa parte es bien importante. Ahora discutiremos el escenario número 3. Este escenario es un escenario que estamos viendo y lo vemos comúnmente. La mayor parte de los clientes, por ejemplo, en mi opinión personal, por lo que he visto hasta ahora, muchos clientes han decidido, especialmente clientes que son importadores en récord acá en los Estados Unidos, ellos han decidido hacer este proceso por sí mismos, ¿verdad? Esto le da a los clientes un mayor control de cómo ellos van haciendo las cosas, ¿verdad? Y entonces, en este caso, como el importador decide hacer el pedido ellos mismos, primero tienen que asegurarse, ¿verdad?, de tener esa cuenta con ACE, ¿verdad? Y tener un banco
también pegado a esa cuenta de ACE. So para aquí también es bien importante porque ustedes, el importador va a estar haciendo el reclamo ellos mismos. O ellos tienen que tener acceso al sistema de ACE, ¿verdad? Para ellos poder someter ese pedido al gobierno de los Estados Unidos y para que ese dinero llegue a la cuenta de banco que está designada bajo esa cuenta. Entonces funciona más o menos de la misma manera. Lo que cambia aquí es quién está haciendo el request, o sea, quién está haciendo el pedido al gobierno de los Estados Unidos. En este caso, pues sería el paso número 1, pues sería que el importador tenga su cuenta y tenga su cuenta de banco ya pegada a su cuenta de ACE y que hagan el pedido a través de ese portal al gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos va a estar validando la información, ¿verdad? Y que esas entradas caigan bajo la fase número 1 y después del gobierno de los Estados Unidos hacer esa validación, pues le va a retornar al importador directamente ese dinero con el interés que fue acumulado durante este tiempo. Y entonces, así es que va a funcionar este escenario número 3. Ok, Osvaldo, gracias por explicarnos los 3 escenarios. Yo voy aquí a recapitular un poco. Hemos visto hasta ahora la historia un poquito desde la Corte Suprema hasta donde estamos hoy, que es la formación del CAPE, que es el sistema que está trabajando ahorita CBP para recibir los reclamos. Y además vimos los 3 diferentes escenarios de quienes pueden hacer un reclamo en línea. Y vimos de nuevo que lo puede hacer DHL como Importer of Record o importador, como lo estaba explicando Osvaldo. Hemos tenido unas preguntas, por ejemplo, acá, si esos envíos de menor valor, los envíos de low value que son menores a 2.500, en ellos DHL siempre ha sido el importador. Así que los clientes, de nuevo, no se preocupen que ahí DHL es el importador. DHL ya metió a tiempo todos los reclamos que tenía que hacer, que entraban dentro de la fase 1, por supuesto. Vimos el segundo, que es que DHL no es el importador, sino que el importador es el cliente directamente, y vimos los 2 casos que salen de ahí, que el cliente tiene la facultad de hacerlo directamente, o si además DHL fue su broker, le puede pedir a DHL que actúe y le gestione el reembolso. Esos son los 3 casos que vimos y vimos un poco la historia. Y de nuevo, solo quiero resumir lo que nos estaba explicando Osvaldo. El dinero se le va a reembolsar simplemente a la persona que aparece como el importador. En el caso de DHL, la DHL, y DHL luego lo gestiona y lo devuelve a los clientes, o al que aparezca como importador. Inclusive si DHL gestiona o no el reembolso, se lo van a dar al importador, siempre que el importador registre, obviamente, sus datos para que le hagan el pago y el giro completamente online, automático, porque no van a mandar cheques ni nada por correo, ¿ok? Esto nos trae, Osvaldo, a una parte súper importante, que es nuestras preguntas y respuestas. Te digo que yo he estado leyendo preguntas y respuestas preguntas que nos han hecho, y todas las preguntas que nos han hecho hasta ahora ya están cubiertas en esta sección, así que escuchen bien porque vamos a tratar de responderlas acá para ustedes, ¿ok? Claro que sí. Así que sin más, empezamos, las hemos agrupado un poco por temas. Esta primera diapositiva realmente trata de responder o agrupar las preguntas que tienen que ver con quién puede hacer este reclamo. Ya Osvaldo lo mencionó, pero Osvaldo, te pregunto a ti, son 3 preguntas muy frecuentes acá. ¿Quién puede hacer un reclamo? Si DHL puede hacer un reclamo a nombre de su cliente. ¿Y qué pasa cuando DHL movió, o sea, hizo el transporte, pero no fue el broker de ese envío? Así que te doy la palabra otra vez, Osvaldo, para que nos ayudes con las respuestas de estas preguntas. Sí, claro que sí. Yo creo que esta diapositiva es súper importante tener un buen entendimiento, porque CBP limitó
el proceso de o el proceso de gestionar los reembolsos, ¿verdad? Lo limitó bastante, ¿verdad? Entonces, CBP limitó esto exclusivamente a el importador de registro, ¿ok? El importador de registro, ¿verdad? Como ya hablamos en escenario número 1, ¿verdad? Para todas estas mercancías de bajo valor que entraron a los Estados Unidos, pues DHL fue el importador en récord. En este caso, DHL tiene autorización para hacer y gestionar estos reembolsos. También los importadores, si los importadores fueron los que actuaron como el importador en récord, ellos también, bajo la tutela de la aduana americana, pues ellos también por sí mismos pueden hacer la gestión de estos reembolsos. Y ese era el escenario número 3 que estuvimos hablando. Y también es bueno entender que solamente el broker que originalmente hizo la entrada puede hacer también la gestión para los reembolsos. Y en este caso, a veces tenemos, por ejemplo, clientes que usan a DHL para la transportación, pero cuando la mercancía arriba acá a los Estados Unidos, pues esos clientes prefieren usar un broker de afuera, ¿verdad? Un broker diferente a DHL Expreso. Si el cliente en ese caso usó un broker que no fue DHL, entonces ese broker es el único autorizado para hacer la gestión del reembolso, o el cliente también si tiene una cuenta con ACE o ACH. Esa parte es bien importante porque DHL no va a poder hacer o gestionar reembolsos para entradas que fueron procesadas por otros brokers. Esa parte es bien importante, pues, tener un entendimiento. Ok. Gracias, Osvaldo. Y cuando sí DHL fue el broker y el importador le está pidiendo a DHL que haga la gestión del reembolso, los clientes deben llenar un formulario que entiendo que ustedes pueden tener acceso a estas diapositivas. Aquí hay un enlace en donde ustedes pueden obtener ese formulario para que, ¿no? Para pedirle a DHL que actúe y les gestione el reembolso. Okay. Claro que sí. Ok. Entonces, la segunda es, ya nos han hecho preguntas hoy de esto, es cómo encuentro ciertos detalles para saber, primero, quién es el importador record o el importador de registro, como tú has explicado, y ver qué partidas o si los bienes fueron sujetos a este tipo de aranceles, a IPA, y por ende están sujetos a obtener este reembolso. Entonces, ¿cómo pueden, Osvaldo, los clientes determinar quién fue el importador? Sí, claro que sí. Hay varias maneras que son bastante sencillas como para hacer esa determinación. Una de las maneras que nosotros sugerimos es, si tienen copia si tienen la copia del 7501, que es lo que se llama aquí el Entry Summary. En ese Entry Summary, en la casilla número 30, donde dice, y aquí lo pueden ver, está en un círculo, donde dice Importer of Record Name. Esa casilla número 30, si el importador, o sea, si el consignatario está designado en esa casilla, eso quiere decir que el consignatario fue el importador en récord. Si en esa casilla dice DHL Express USA, eso quiere decir que DHL Express actuó como el importador en récord para esa entrada. Esa es una manera bastante fácil de determinar quién es el importador en récord. Ahora, otra alternativa también es verificar si el cliente tiene un poder con DHL acá en los Estados Unidos, o sea, un poder que nos autoriza a nosotros a representarlo a ellos con la aduana. Si el cliente tiene un poder registrado, firmado por un oficial de la empresa acá en los Estados Unidos con DHL, lo más seguro para mercancías por encima de los 2.500, pues el cliente fue el que actuó como el importador en récord. Entonces, esa es otra manera más o menos de determinar quién actuó como el importador en récord. También
Nos preguntan mucho también si, ¿cómo nosotros sabemos si tenemos IEPA, ¿verdad? El arancel de IEPA en la tarifa. Pues una de las maneras más fáciles es que las tarifas de IEPA, ¿ok? Todas empiezan con el 9903. ¿Ok? Y si ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, al fondo, ¿ve? Aquí ustedes pueden ver unos ejemplos de cuáles son las tarifas de IEPA que utilizó el gobierno de Estados Unidos, incluyendo 990301 de 01 a 99. Ok, so si están bajo esta familia de clasificaciones que ustedes están viendo aquí, en el lado de abajo izquierdo, ¿verdad? Ustedes pueden mirar acá en el 7501, en la casilla número 33, donde dice HTS US Number. Aquí es donde ustedes pueden ver dónde está la tarifa de IEPA, y si ustedes miran hacia el lado derecho, pueden ahí ver cuál fue el monto del arancel que le cobró el gobierno de los Estados Unidos. Ok. Ok, gracias Osvaldo. Ok, entonces hasta ahora hemos visto quiénes pueden hacer los reclamos, dónde encontrar información relevante para determinar si los bienes estuvieron sujetos al arancel y en dónde encontrar quién es el importador. Ok. Vamos con el siguiente grupo y es, una vez que se hace el reclamo, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que el reclamo fue aceptado? Y obviamente la pregunta que todos quieren saber es ¿cuándo y cómo puedo recibir el reembolso, verdad? Me adelanto un poco porque he visto varias preguntas de estos acá en la pantalla, de si, porque esto tiene que ver con el registro de la cuenta. Hemos dicho que se va a hacer el pago de manera electrónica. Las cuentas a las que se van a depositar estos dineros tienen que ser cuentas en Estados Unidos. No se están depositando en cuentas de otros países, ¿ok? Pero Osvaldo, te paso a ti porque creo que esta diapositiva es extremadamente importante. Una vez que se determina, se está dentro de la fase 1, se establece cuál es la parte idónea para poder hacer el reclamo. En ese caso, ¿cómo sabemos que ya fue aceptada el reclamo en la plataforma de Kate? ¿Y qué puede pasar para que reciban el reembolso? Sí, claro. Yo creo que aquí es bien importante y ustedes han escuchado mucho que durante la presentación nosotros hemos estado haciendo hincapié en tener la cuenta de ACE, ¿verdad? Y tener la cuenta de banco pegada a ACE. Pues eso viene siendo bien importante en este caso, porque aún, por ejemplo, si vamos al escenario número 3, donde el importador directamente, ellos hacen su gestión, ¿verdad? Para el reembolso con la aduana de los Estados Unidos, pues ellos a través de ACE van a poder correr unos reportes que están accesibles dentro de la plataforma de ACE, y van a poder usar un reporte o dos reportes, uno que se llama REP 603 y REP 613. Y al correr esos reportes, el importador puede ver cuál es el estatus de su gestión para esos reembolsos. Esa parte es bien importante. Igual, en escenario número 2, donde el cliente actuó como el importador en récord, pero DHL actuó como su broker y el importador nos pidió a nosotros que hiciéramos la gestión. Aún cuando nosotros hacemos la gestión, el cliente, al tener su cuenta de ACE, va a poder correr estos dos reportes, el REP 603 y el REP 613, y mirar el estatus de la gestión de los reembolsos y en qué estado están. Esa parte es bien importante. El cliente y el importador tiene que tener su cuenta de ACE para también poder tener visibilidad del estatus de esta gestión. Ok. Gracias. Sí, no, quería hacer mención rapidito, ¿verdad? Antes de que sigamos, que es que, por ejemplo, si el importador no era residente de los Estados Unidos, ¿verdad?
el importador, porque sí, en esta, ¿verdad? En la viña del Señor hay de todo. So, aquí, si el importador no es residente de los Estados Unidos, pero tenía un número de importador foráneo acá con CBP, ¿verdad? Ese importador foráneo tiene que tener una cuenta de banco acá en los Estados Unidos. Y María Fernanda hizo mención de esto en la diapositiva anterior. Y esto es bien importante porque la aduana de los Estados Unidos se pronunció tajantemente que solamente iba a hacer transferencias de dinero a bancos dentro de los Estados Unidos. En este caso, si esa entidad foránea que actuó como importador acá en los Estados Unidos no tiene cuenta de banco en los Estados Unidos, ellos pueden designar a otra entidad acá en los Estados Unidos que pueda recibir ese dinero por parte de ellos. Y para eso pueden accesar esta forma, la Customs Form 4811, para que el importador, en ese caso, pueda designar cuál va a ser la entidad que va a recibir ese dinero. ¿Ok? Hay que hacer la aclaración que para este tipo de forma, de Customs Form 4811, donde el importador no es residente de los Estados Unidos y no tiene cuenta en los Estados Unidos, o sea, no tiene cuenta de banco, DHL no puede recibir este dinero por ellos. O sea, esta parte es bien importante que lo entiendan porque tienen que buscar entonces una entidad que reciba este dinero por ustedes acá en los Estados Unidos y se lo haga llegar de manera segura. Gracias, Osvaldo, por esa aclaración. Vamos a agilizar un poco porque veo que como que se nos está pasando un poquito el tiempo y si queremos ir con ustedes y darles las mayores respuestas a las preguntas. Nos han hecho preguntas también de esto que son los fees o los cargos o sobrecargos que cobra o ha cobrado DHL. La primera pregunta es si DHL va a cobrar alguna tarifa por el servicio de ayudar con estos reembolsos, de claro hacer la sí. gestión. Sí, claro que sí. Vale la pena aclarar, ese fee se va a llamar el Import Paperwork Fee. Ese fee está publicado, ¿verdad? En nuestra lista de fees en el dominio público, en el Internet. Es un cargo de $2.10 por entrada. Si ustedes son el importador en récord y quieren que DHL le haga la gestión del reembolso, pues vamos a cobrar $2.10 por cada entrada que se someta o se gestione con CBP. Gracias, Osvaldo. Esto es, quiero aclarar, para aquellos declaraciones donde ustedes son los importadores y le están pidiendo a DHL hacer la gestión. Para los casos en donde DHL fue el importador, DHL no está cobrando nada, directamente ya está haciendo esas gestiones y ya, y por eso no se cobra. O sea, cuando DHL fue el importador, DHL no está cobrando y DHL va a reembolsar ese dinero. La otra es si se van a reembolsar dineros que se cobraron por servicios de todas estas declaraciones y de los servicios que se hicieron durante el momento en que se estaban cobrando las aranceles a IPA. Claro. No, y creo que es bien importante. Aquí hay que aclarar que DHL solamente pues, devolverá los IEPA, ¿verdad? Los aranceles de IEPA y cualquier interés recibido de CBP, ¿verdad? Por esos aranceles. Los cargos operacionales y los surcharges de DHL no son reembolsables porque esos servicios ya fueron ejecutados. O solamente se va a estar devolviendo el IEPA, ¿verdad? Y el interés recibido por parte de CBP. Gracias por eso, Osvaldo. Hay unas preguntas si esto va a ser solamente DHL quien hará los reembolsos. Quiero aclarar, esto no es algo de DHL, esto es algo del gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos le devolverá a todos los importadores, independientemente si fue DHL o cualquier otra compañía o cualquier otro importador, toda importación que se le cobraron aranceles a IPA se van a devolver, ¿ok? Bueno, nos vamos con la siguiente diapositiva. De nuevo, una de las preguntas que tenemos es ¿qué está fuera de la fase 1? Yo ya les expliqué un poco cuando les estaba dando el historial
Les decía que CBP por ahora no ha anunciado que va a ser la fase 2, pero sí ya definió claramente que estaba dentro de la fase 1. Y como yo les dije, a abril 20 estaban la gran mayoría de los envíos formales, que son los envíos de alto valor, eran más o menos de marzo 22 en adelante. O sea, el primer mes y medio de importaciones formales de AIPA no entra, ¿ok? Entonces, Osvaldo, dinos, explícanos qué son los envíos que están fuera de la primera fase. Sí, o sea, el gobierno de los Estados Unidos fue bastante explícito, ¿verdad?, en explicar qué cabe bajo la fase número 1 de lo que es la gestión de reembolso. En este caso, hay muchas entradas que son un poquito más complejas, como entradas de aduana que tienen reconciliación, entradas temporeras, ¿verdad? Acá en los Estados Unidos, o lo que se llama el drawback. O sea, ese tipo de entrada que requiere un poquito más de complejidad, el gobierno lo que decidió es pasarlo a otra fase porque son un poco más complejas y para el gobierno hacer la validación tomaba mucho más tiempo. So, ellos lo que dijeron fue, ok, en la fase 1 nosotros lo que vamos a estar considerando y devolviendo son las cosas que son fáciles, que tenemos enfrente de nosotros y que es fácil la validación para poder pagarla. So, eso es más o menos la mecánica de lo que se está viendo en este momento. Si son entradas un poco más complejas como esta reconciliación, pues ya pasan a la fase 2 o la 3 o la 4, dependiendo de la decisión de los Estados Unidos. Ahora, creo que es bien importante, ¿verdad?, explicar porque dentro de la elegibilidad en la fase número 1, ¿verdad?, se mueve todos los días. Y esto es algo que María Fernanda hizo mucho hincapié. La elegibilidad en la fase 1 se mueve todos los días porque el CAPE usa ventanas dinámicas de tiempo. Eso quiere decir que mientras más días pasan, hay entradas que pierden elegibilidad para entrar bajo la fase 1 de reembolso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, entradas formales que se hicieron antes de abril 14 del 2025 ya no caben bajo la fase número 1. ¿Por qué? Porque ya fueron liquidadas, ¿ok? Esas entradas van a quedar para, sea la fase 2 o la fase 3 o la fase 4, dependiendo de la decisión que toma el gobierno de los Estados Unidos. So, si una entrada quedó fuera de la fase número 1, no significa que el gobierno no la va a pagar. Esa parte es bien importante que la entendamos. Lo único que quiere decir es que ya pasó el tiempo de someterla, pero el gobierno la va a considerar para futuras fases. Es que, como les dije, la elegibilidad de la fase 1 se mueve todos los días porque el CAPE utiliza ventanas dinámicas de tiempo. Entonces, mientras más tiempo pasa, más entradas se van liquidando y menos entradas pueden entrar bajo la fase número 1. So, por ejemplo, entradas formales que se hicieron después de abril 14, entre abril 14 del 2025 y febrero 24 del 2026, pues esas todavía están sujetas a CAPE Phase 1, ¿verdad? El resto pasan a la fase 2, 3 y 4. Ok. Bueno, gracias a Osvaldo por eso. Vamos a ver aquí algunas preguntas adicionales y acá está buenísimo que después les expliques en dónde buscar más información. Otro tipo de recursos, como lo que se llama el Post-Summary Correction o un protest, una protesta, que son otro tipo de recursos ya existentes. Se pueden usar ese tipo de recursos para pedirle a la administración, a CBP, algún tema relacionado con los aranceles a IPA. Claro, la CBP hizo un hincapié bastante grande en que ellos quieren que la gestión de los reembolsos de la IEPA se limite a el uso del CAPE. O sea, no se puede utilizar otra herramienta legal para pedirle o gestionar estos reembolsos al gobierno de los Estados Unidos, sino que tenemos que usar el CAPE, el sistema de CAPE como lo diseñó a la aduana
para poder gestionar esto. Por ahora, el gobierno de los Estados Unidos no está aceptando otro tipo de herramienta legal para pedir esto o gestionar estos reembolsos. Ok. Así que es el sistema CAPE el único por donde se pueden pedir. Perfecto. Y acá van a haber una cantidad de enlaces, Osvaldo, que es en donde pueden buscar más información, ¿verdad? Claro que sí. Aquí es bien importante, ¿verdad? Que como hemos estado diciendo mucho que tienen que tener la cuenta con ACE y la cuenta de banco. Por eso lo quisimos poner de primerito, ¿verdad? Para que si usted no tiene la cuenta de ACE y no tiene una cuenta de banco pues, pegada a esa cuenta de ACE, lo pueden hacer. Ustedes pueden ir a este link. Esta presentación va a ser distribuida para todos ustedes y ustedes pueden ir a este link y hacer la debida diligencia para abrir una cuenta con ACE acá con la aduana de los Estados Unidos para poder recibir y gestionar estos reembolsos. Si quieren más información acerca de lo que es el proceso y la gestión de los reembolsos, también pueden usar este IEPA Refund Process and CAPE Updates, donde el gobierno de los Estados Unidos está haciendo actualizaciones constantemente con muy buena información que es bien importante para todos los que estamos envueltos en este proceso. Y tenemos entonces también hemos puesto unos links, ¿verdad? Para que puedan obtener todo tipo de información. O sea, mientras más se eduquen en este proceso, pues mucho mejor y pueden manejar mucho las expectativas y pueden llegar a lo que llamo yo, a un final feliz en cuanto a obtener estos reembolsos. Pues ojalá, como tú dices, un final feliz y puedan obtener los reembolsos. Ya esto concluye la parte de las preguntas. Yo quisiera, antes de pasar como a nuestros takeaways, que es como el resumen de lo que nosotros hemos hecho, quisiera yo tratar de contestar una pregunta que he visto muchísimo, a ver si me ayudas, Osvaldo, y es, sí. Vamos a hacerla con un ejemplo, ¿verdad? Porque han hecho muchas preguntas de qué pasa si el envío fue un DDP. Un DDP que es un envío en donde se pagan esas aranceles y los impuestos se pagan en origen, ¿ok? Entonces vamos a suponer que es un envío, por decir algo, de $2,000, esto es un low value o un informal que se manda vamos a decir que esto fue de Ecuador, por dar un ejemplo, y se está mandando a los Estados Unidos. En ese caso, DHL es el importador, funciona como en puro record y fue un DDP. A ver si nos explicas, que creo que con esto, Osvaldo, vas a contestar varias preguntas. ¿Qué pasa ahí? Porque no quiero que se confunda el DDP con el tema del importador. De nuevo, acá el importador solo pueden haber dos, o el cliente o DHL, no importa. ¿Cómo se gestiona, en este caso, ese ejemplo que te acabo de dar? Un envío de $2,000 que viene del Ecuador, en donde pues DHL es el importador. Sí, claro. O sea, el Incoterm para lo que es Courier Express lo que determina es quién paga el impuesto. O sea, si el impuesto se paga por el consignatario o se paga en origen. En este caso, como este fue un envío informal de $2,000 y era DDP, pues DHL actuó como importador en récord. Nosotros acá en DHL pasamos los cargos de los impuestos a Ecuador, ¿verdad? Y Ecuador entonces se encarga de cobrar a origen. Entonces, en este caso, DHL Expreso en los Estados Unidos llegó a un acuerdo con todos los países del mundo donde cuando DHL, porque ya esta entrada en las cuales DHL, o sea, las que están bajo Phase 1, o sea, tendríamos que ver si este ejemplo caería bajo la fase 1, 2, 3 o 4. Pero ya se hicieron unos agreements con todos los países de DHL para que estos envíos que fueron hechos DDP al DHL acá en los Estados Unidos recibir el arancel, ¿verdad? Por parte de la aduana y los intereses, esos aranceles, ese reembolso se va a mandar a los países de DHL para que los países de DHL, en este caso pues Ecuador, puedan identificar quiénes son las personas a quien se le debe o las entidades a quien se le debe
devolver este dinero. Cada país va a tener una manera de que sus clientes en cada país puedan hacer el reclamo, ¿verdad? De esos aranceles. Los Estados Unidos ya tiene ya el agreement con los demás países de que a la vez nosotros recibamos esos reembolsos del gobierno americano, pues nosotros se lo vamos a dar a los países de origen, y esos países de origen, en este caso DHL Ecuador, pues va a empezar a identificar quiénes fueron los que pagaron estos aranceles y va a estar haciendo esas devoluciones. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces, ese cliente no tiene que hacer nada, DHL gestiona, Estados Unidos gestiona el reembolso, DHL recibe, Estados Unidos recibe de CBP el dinero y luego DHL Estados Unidos se lo pasa a DHL Ecuador y DHL Ecuador se lo reembolsará al cliente de la manera como ellos ya han acordado, si tiene alguna cuenta, si le va a acreditar o qué sé yo. Perfecto. Bueno, gracias Osvaldo por esto. Claro que sí. Nos queda ya muy poco tiempo. Los takeaways o acá como ideas, o sea, de nuevo, así rapidísimamente, CAPE es el portal, está funcionando a partir del 20 de abril. La fase 1, de nuevo, prácticamente hoy por hoy, a 13 de mayo, ya casi que no incluye ningún envío de los informales, ya lo quedan solo 4 días, así que prácticamente ya todo el resto de envíos informales pasan a una fase de número 2 o lo que sea en algún momento futuro. Todavía de los envíos formales, todavía quedan envíos de más o menos abril 20, creo que fue que dijimos, Osvaldo, para adelante, desde abril del 2025 en adelante, todavía entran dentro de la fase 1, así que si fueron ustedes los importadores, apúrense, determinen quién es el importador o si DHL quieren que DHL les gestione el reembolso, ¿verdad? Una vez que DHL los gestione, recibe el dinero dentro de los 90 días y se va a tomar hasta 90 días para darlo de vuelta, en el ejemplo que les acaba de dar de pronto Osvaldo Ortica con el Ecuador. Es súper importante que recuerden que las únicas personas que pueden gestionar son los importadores o DHL en este caso, y el dinero se va a reembolsar solamente al importador. Y para eso tiene que el importador haberse registrado electrónicamente bajo una cuenta de ACH para tener el refund o el reembolso. Y esas cuentas tienen que dar los datos. Es una cuenta de datos bancarios de Estados Unidos. No se da en ningún otro lugar. Ok, creo que eso nos trae hasta acá. No creo que tengamos más tiempo acá, Osvaldo. Pero me parece que, Mónica, te lo paso porque yo sé que ustedes van a compartir esto. Así que te lo paso de manera rápida. Discúlpame, Osvaldo, que te esté cortando, pero entiendo que ya se nos acaba el tiempo. Mónica, te lo paso. Claro que sí. Sí, gracias María Fernanda, gracias Osvaldo por la presentación hoy. Estoy dejando acá solamente adicional a todo lo que ustedes ya expusieron, un código QR que los lleva a la página donde hay más información en respuesta a las preguntas que puedan haber de AEPA y pueden ir a esta página, pueden hacer clic en este link cuando mandemos la presentación. Como dije, esto lo estamos grabando y lo vamos a enviar. O escanear el código QR y nada, sin más agradecerle a ambos por su presentación el día de hoy y decirle a nuestra audiencia que estén atentos a siguientes webinars en relación a este tema. Entonces, gracias a ambos. Gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias, feliz tarde.